refiere a una nueva investigación periodística que podría implicar a varias autoridades del país, incluso al propio presidente de la República, la investigación denominada Arroz Moreno. Uno de los asambleístas primeros en pronunciarse al respecto es el asambleísta Fabricio Villamar, a quien ya tenemos vía Zoom. Asambleísta, ¿me escucha? Buenos días, bienvenido. Asambleísta, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, qué gusto saludarlos. Un gusto tenerlo junto a nosotros. Queríamos saber... Estoy escuchando. Perfecto. ¿Cuál sería, o cuál fue, mejor dicho, la solicitud que usted hizo a las autoridades el día de ayer? ¿Qué es lo que busca transparentar, lo que se busca investigar después de lo que el portal La Posta ha publicado? El portal La Posta el día domingo da cuenta de la posible utilización de alrededor de $5 millones de varias empresas e instituciones públicas para financiar la campaña de la consulta popular del año 2018. Es por esto que el día de ayer he solicitado a la Fiscalía, en primer lugar, la prohibición de salida de los funcionarios que estuvieron a cargo de las instituciones mencionadas en el informe de La Posta. Y por otra parte, que se inicie el allanamiento de las empresas mencionadas, María José, para que se pueda recabar la información y conservar la misma y que no se vaya a perder en el camino. Llama la atención que varias de estas instituciones que son mencionadas en el informe de La Posta sean también las primeras por parte del Ejecutivo en mencionarse la posibilidad de su disolución y cierre. Entonces se podría perder la información. Es esta la necesidad de este acto urgente que se le ha pedido a la Fiscalía. ¿Cuál fue la respuesta que recibió por parte de la Fiscalía? La Fiscalía no tiene que responderme a mí, tendrá que procesar los documentos que han sido entregados. Inicialmente entiendo que se ha llamado ya a rendir versiones tanto al periodista Boscán como al periodista Vivanco. Entiendo que se ha llamado también al legislador Aliaga y a otros funcionarios, y en los próximos días la Fiscalía tendrá que actuar inmediatamente. Asambleísta, usted acaba de mencionar algo que nos ha llamado también mucho la atención, sobre todo en esta investigación de La Posta. Señalan que una de las empresas que habría financiado es, por ejemplo, Correos del Ecuador, que anunciado por el propio presidente de la República estaría próxima a liquidarse. Y cuando entrevistamos a los ex colaboradores de esta empresa pública, manifiestan que este tipo de empresas son rentables, pero están mal organizadas, hubo una mala planificación, quizás incluso de cómo se estaban repartiendo los recursos. ¿Ahí habría otra implicación? Sí, porque parte de las cosas que podría suceder es que se utiliza recursos de estas empresas y evidentemente las empresas terminan quebrando, y cuando terminan quebrando se vende el negocio a precio de gallina robada. Por eso es necesario que exista una investigación profunda respecto de la utilización de los recursos. Por otra parte, la posibilidad de que existan quiebras fraudulentas en donde los administradores de estas empresas pudieran ser responsables de que tras una mala administración, una empresa que tiene una potestad pública, como la empresa de Correos, que a propósito le comento, yo fui funcionario de la empresa de Correos entre el año 94 y el año 97, y en esas épocas la empresa de Correos le devolvía al Ecuador alrededor de 3 millones, 4 millones de dólares anuales, es decir, sí son empresas rentables. Lo mismo le pasa a TAME, que es parte de las cosas que habrá que investigar, María José, porque no es posible que estas empresas que para los privados son grandes negocios, cuando la administra la empresa pública, en cambio, arrojan pérdidas millonarias. Es parte de las cosas que se tiene que investigar. Y que empiezan estas investigaciones a través de una publicación por un medio de comunicación, pero ¿qué está pasando con otros órganos como, por ejemplo, el de la Contraloría? Se dice ese tipo de irregularidades, no es de ahora, es años de atrás. ¿Qué es lo que ha pasado con este sistema? ¿El sistema está funcionando o no? Se tiene que esperar a que, bueno, hay una rama del periodismo que es el tema de investigación, pero esperar que todo se llegue a través de este tipo de desempolvar ciertas investigaciones y no que los organismos de control estén funcionando. Yo prefiero resaltar la capacidad del periodismo investigativo como mecanismo de iniciar las investigaciones, y eso es lo que se ha hecho y no es la primera vez. Y me parece que hay que reconocer los esfuerzos que el periodismo investigativo hace.
Y en efecto, para este tipo de casos en donde la Contraloría tendría que tener la capacidad de hacer sus investigaciones ex, ante y post, me parece que le deja una deuda grave a la capacidad de conservación de los recursos de los ecuatorianos. Por eso también oficié a la Contraloría para que emitan sus informes e inicien las investigaciones respectivas en todas estas instituciones. Mire, María José, las instituciones públicas, cuando se las crea, tienen un objeto social. Si es que el objeto social ha sido distraído y se han utilizado recursos de estas instituciones públicas para fines diferentes del objeto social para el cual fueron creadas, evidentemente existe peculado. Y el peculado es un delito que es pesquisable de oficio y que tiene que ser perseguido por la Fiscalía. La denuncia sobre la utilización de los recursos del Estado en campaña fue presentada, entiendo, por el colega Aliaga desde hace un poco más de un año y no ha sido tramitada por la Fiscalía. Una vez que yo he pedido estos actos, espero que concluyan con algunos elementos que nos permitan desde la identificación de los responsables hasta la recuperación de los recursos que habrían sido mal utilizados. Es decir, que ahora sí, quizás la justicia podría dar importancia a este caso al volverse mediático, pero antes, cuando fue, por ejemplo, usted mencionaba a su colega asambleísta, cuando fue presentado, cuando ya se puso de manifiesto este tipo de argumentos, ¿no se continuó con la investigación? Sí, porque es necesario que nos planteemos que la justicia tiene que ser justa, no importa si es que el acusado es del correísmo o el morenismo. Lo verdaderamente importante es que si es que se cometió un delito, tienen que existir responsables. Y tiene que existir una investigación profunda y tiene que ser rápida. Justicia que tarda no es justicia. Por eso están en manos de la Fiscalía, esta vez, los casos del financiamiento de esa campaña. Pero quiero recordarle, María José, que también están en manos de la Fiscalía las denuncias que yo presenté en contra de los asambleístas de Alianza País por el caso Diezmos. Han pasado más de 24 meses sobre este caso y no existe una respuesta. Le quiero comentar que he presentado un caso en contra del prefecto de Azuay, el señor Yacu Pérez, por la toma de la asamblea, lo cual también es un delito y tampoco existe una respuesta de la Fiscalía. Para este caso específico espero que exista una actuación frontal, rápida, fuerte de la Fiscalía. Y con este tipo de dudas que usted le quede, sobre todo pendientes que acaba de manifestar sobre las denuncias que ha hecho en días anteriores, coincide como por ejemplo con la asambleísta Cristina Reyes, que menciona que a cambio de un respaldo político en la Asamblea Nacional se ha dividido o se ha repartido, mejor dicho, hospitales y otras instituciones del Estado, y por eso quizás este tipo de procesos no avanzan y no se determina en realidad responsabilidad a los asambleístas, ni tampoco se investiga un poco más allá al propio gobierno. Hay un principio previo que considerar, que es la necesidad de la separación de funciones como garantía constitucional, como principio constitucional. Por lo tanto, está mal que existan asambleístas que tengan acceso a hospitales, a la Dirección de Salud, a la Agencia Nacional de Tránsito, a la Dirección Provincial de CNT, pero al mismo tiempo está mal haberles entregado estos espacios. Por eso es importante que exista una investigación en la justicia, pero al mismo tiempo tiene que existir una investigación en la Asamblea. Ahora bien, una investigación en la Asamblea llevada por parte de la Comisión de Fiscalización, en donde varios de sus miembros han sido acusados de pertenecer a esta red del reparto de los hospitales, sería una investigación que carezca de credibilidad. Por eso le he pedido al presidente de la Asamblea que le pida al Pleno que se reconforme la Comisión de Fiscalización, para poder tener credibilidad en las investigaciones que tenga que hacer la Asamblea. Pero mientras tanto, es necesario que se constituya una comisión multipartidista que pueda investigar este tipo de casos. Que se llame a los ministros, que se llame a los funcionarios que aparentemente tendrían vinculación con los legisladores y que se llame a los legisladores. Y que si es que se encuentran responsables, estos responsables sean procesados inmediatamente. Pero, nuevamente, yo soy un legislador quien tiene que tomar estas decisiones del Consejo de Administración de la Legislatura luego de que el Pleno de la Asamblea procese el pedido que he hecho el día de ayer también para la reconformación de la Comisión de Fiscalización.
Y usted ha sido muy claro en las acciones que usted ha tomado, asambleísta. Ahora, una de las grandes dudas que llevan a los ecuatorianos y dicen, bueno, ¿cuál es el trabajo de la Asamblea Nacional en su conjunto? Más bien reacciona ante este tipo de casos de corrupción, pero muchos dicen la corrupción no es un secreto y se ha venido dando de forma reiterativa durante varios años. Incluso muchos dicen a veces se llega a las propias denuncias, les llega cartas de lo que está sucediendo en distintas empresas a los propios asambleístas y no toman las acciones al respecto. ¿Qué les contestaría usted a toda esa gente que incluso se está pronunciando hoy más que nunca en redes sociales? Bueno, lo que estoy planteando yo es precisamente la necesidad de actuar contra estos casos en donde quienes también tienen capacidad de acceso a la información de estos ilícitos, que son los medios de comunicación, nos presentan. ¿Qué sería lo contrario? El no hacerle caso a los procesos de investigación iniciados por la capacidad de la prensa investigativa, y los casos se quedarían en el limbo. Más bien tengo yo la sensación de que es precisamente el trabajar conjuntamente entre la prensa, que tiene además una garantía que ni siquiera tienen los legisladores, que es la reserva de fuente. Y me parece que eso es realmente importante para poder descubrir este tipo de casos. Ahora, una vez presentado todos estos argumentos que usted nos ha contado a la Fiscalía sobre el caso Arroz Moreno, ¿cuál sería ya también alguna medida que se puede tomar dentro de la Asamblea Nacional para que los involucrados en las empresas públicas o quienes están al mando rindan cuentas de en realidad ven todo, cómo se está llevando a cabo la planificación o qué ha pasado con los recursos públicos que aparentemente hubieran estado involucrados dentro de esta campaña a favor de la consulta popular? Eventualmente la Fiscalía tendrá que llamar a rendir versiones a todas las personas que han sido mencionadas en estos casos. El Consejo Nacional Electoral no ha presentado aún el informe de uso de recursos de esa campaña, y entiendo que el Servicio de Rentas Internas también tiene que presentar informes porque, según lo que comenta la gente del Consejo Nacional Electoral, hay gente que no tributa un centavo durante varios años, pero que en cambio se reporta haber donado 24, 19, 70, 60 mil dólares. Por lo tanto, existirían estas inconsistencias entre lo que la gente dona y lo que la gente tributa. Y si es que alguien tributó plata que no fue declarada, además existe un ilícito tributario. Mientras tanto, la Contraloría General del Estado también tiene vela en el entierro, porque requiere hacer una investigación profunda respecto del uso de estos recursos y la licitud del uso de estos recursos, y eventualmente emitir dictámenes sobre los indicios de responsabilidad penal en la administración de los recursos de estas empresas. Y así como se debería hacer este tipo de investigación y sobre todo los asambleístas, este rol también de fiscalizar los recursos públicos y cómo se ha estado administrando no solo a nivel de gobierno nacional, sino también de aquellas prefecturas, de los municipios, del municipio de Quito, donde también hay varias irregularidades. Debería también trabajar de la mano el asambleísta electo por las distintas provincias para fiscalizar qué es lo que está sucediendo y no, como nuevamente lo digo, esperar a que salga un escándalo como ese para en realidad poner las cuentas claras tanto en los gobiernos autónomos descentralizados como en el gobierno nacional. Verdaderamente importante en este momento es determinar si se utilizaron recursos públicos, quién fue el responsable. Ahí está. Nuevamente hacemos contacto, parece que tuvimos algún inconveniente técnico. Asambleísta, quisiera saber su punto de vista también las otras irregularidades, incluso usted manifestó que ya ha presentado sobre las prefecturas y los municipios que en época de emergencia sanitaria parece también no haber sido tan transparentes con la adquisición de insumos médicos y otro cierto tipo de contratos que habían adjudicado durante estos meses. María Fernanda, quien tiene que tener la capacidad de análisis de las responsabilidades políticas de los gobiernos seccionales son los consejos municipales o los consejos provinciales. Sin embargo, siempre los legisladores pueden pedir información para la determinación de las responsabilidades al respecto. No es que los alcaldes rinden responsabilidades ante las
asamblea, o los prefectos rinden responsabilidades ante la asamblea. El órgano de control político de estos funcionarios son los consejos provinciales y los consejos municipales. Pero también, claro, mi pregunta iba enfocada a la responsabilidad que también se tiene como asambleísta de una provincia, más bien la preocupación que existe por el cómo se está manejando. Usted mencionaba que ya había presentado incluso una denuncia. Todos podemos compartir las preocupaciones, pero básicamente yo lo que le estoy dando es la respuesta de lo que dice la Constitución. Siempre los pichinchanos estaremos preocupados por lo que hace el Consejo Provincial y los quiteños estaremos preocupados por lo que hace el municipio. La respuesta que le doy es simplemente lo que dice la Constitución. Podemos abonar a ayudar en investigaciones, podemos pedir a la Fiscalía, podemos pedir a la Contraloría, pero el órgano de control político del alcalde es el Consejo Metropolitano y el órgano de control político de la prefectura es el Consejo Provincial. Y para finalizar, asambleísta, nosotros también los ecuatorianos preocupados porque lo que también pasa y sucede dentro de la asamblea, desde su punto de vista para identificar cuál de mejor forma el trabajo en la Asamblea Nacional y sobre todo optimizar recursos en una época de crisis económica como la que nos encontramos. ¿Estaría bien reducir el número de asambleístas de cara a unas próximas elecciones? Esto conlleva un proceso largo, pero ¿estaría bien optimizar y reducir el número de asambleístas para que en realidad cumplan con sus funciones? En su experiencia se lo pregunto. En el año 2018, abril, yo le pedí a la presidenta de ese entonces de la Asamblea, la señora Elizabeth Cabezas, que ponga en conocimiento del Pleno mi proyecto de reforma constitucional para la reducción del número de asambleístas, para la eliminación de la prohibición que existe en la Constitución del trabajo por horas, porque tengo la sensación de que es mucho mejor que los ecuatorianos trabajen por horas a que no tengan trabajo, de que se reconozca el arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias comerciales, que se plantee la independencia del Banco Central, que trabajen los presos, porque es injusto que haya 44,000 personas en las cárceles, pero quienes están libres sean los que los mantienen y los que les dan de comer y pagan todo ese sistema. Todo esto está propuesto ya desde el año 2018. He conversado el día de ayer con el presidente de la Asamblea y le he pedido que este proyecto, que está ya 2 años en espera de que se lo ponga en el orden del día, finalmente sea presentado. Ojalá el presidente de la Asamblea cumpla el ofrecimiento que me ha hecho. Muchísimas gracias, asambleísta. 2 años en espera y varios clases de proyectos que podrían ser interesantes y productivos para nuestro país. No se han tomado en cuenta, entonces a la ciudadanía saque usted sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, asambleísta. Hacemos un corte comercial y regresamos con mucho más en RTU, el canal de las noticias.